¿Sabías que la mayoría de los docentes cometen un error clásico al trabajar con porcentajes? No seas uno más de los que cometen este tipo de errores, ya que te podría costar puntos en el examen. Hoy te muestro la forma correcta para este problema y otros para no caer en esta trampa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que se viene, te aseguro que va a venir en el examen. Muy bien, colegas, vamos a trabajar estos problemas junto con ustedes. El propósito de este primer problema es identificar la retroalimentación más pertinente que lleve al estudiante a reconocer su error conceptual con porcentajes. Está sumando porcentajes con bases distintas. Pero primero veamos el problema. Con el propósito de promover la comprensión de los porcentajes, un docente presenta a los estudiantes el siguiente problema. En nuestro planeta hay alrededor de 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. De estos, el 2.5% es agua dulce. A su vez, solo el 1% del agua dulce está en las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos. ¿Cuántos kilómetros cúbicos de agua dulce hay en las cuencas hidrográficas? Explica tu procedimiento. Un estudiante explica su procedimiento de resolución y lo que hace es sumar los dos porcentajes, dándole como resultado 3,5%. Entonces, el agua dulce, dice, que hay en las cuencas hidrográficas es 3,5% por 1.400 millones de kilómetros cúbicos, es decir, 49 millones de kilómetros cúbicos. ¿Cuál de las siguientes acciones de retroalimentación es más pertinente para que el estudiante reflexione sobre su error? La opción A, sugerirle que primero debe determinar la cantidad de agua dulce que hay en el planeta, efectuando 2,5% por 1.400 millones. Luego, preguntarle por el resultado del 1% de esta cantidad y qué se concluye. Opción B, proponerle que encuentre la cantidad de agua dulce que hay en el planeta y preguntarle a qué cantidad se aplica el 1% indicado. Luego preguntarle si ambos porcentajes se aplican a la misma cantidad y si está bien sumarlos. Y la opción C, pedirle que asuma que la cantidad total de agua en el planeta es 100 kilómetros cúbicos y que halle la cantidad de agua dulce. Luego, usando la cantidad hallada, pedirle que obtenga el 1% de dicha cantidad y que revise su respuesta. Bien, haciendo un pequeño resumen de los datos del problema, tenemos lo siguiente. El problema lo que dice es de que el agua total que hay en la Tierra es de 1.400 millones de kilómetros cúbicos. El agua dulce es 2,5% del total, pero lo que existe en las cuencas, arroyos y ríos es el 1% del agua dulce. Bien, ¿cuál sería el cálculo correcto? Vamos a ver. Para poder validar la idea, multiplicamos el 2.5% de 1.400, lo que nos va a dar un total de 35 millones de kilómetros cúbicos. Esto es la cantidad de agua dulce que existe. Y sobre este valor le aplicamos el 1%. Entonces, el 1% de 35 viene a ser 0,35 millones de kilómetros cúbicos, lo que equivale a 350.000 kilómetros cúbicos en las cuencas. El error del estudiante fue asumir de que los porcentajes se suman, como si tuvieran las bases iguales, y no lo son, ya que la base de cálculo para el 2,5% es el total de agua que existe en el planeta, mientras que el 1% tiene como base solamente el agua dulce. Por esa razón es de que no se pueden sumar. Muy bien, analicemos las alternativas. La opción A indica calcular primero el 2,5% del total y luego el 1% de esa cantidad. Es un buen andamiaje procedimental, pero no confronta de forma explícita la razón del error. Es decir, sumar porcentajes de bases distintas no es, es pertinente, pero menos focalizada en la concepción errónea. La opción B pide hallar el 2,5% del total y luego cuestiona a qué cantidad se aplica el 1%. Además, invita a discutir si ambos porcentajes se aplican a la misma cantidad y si está bien sumarlos. Por lo tanto, esta es la opción que estamos buscando. Y la opción C usa un número fácil, que es el 100, para que realice los dos pasos correctamente.
Facilita el cálculo, pero no necesariamente hace que el estudiante problematice la suma de porcentajes con distintas bases. Es buena estrategia didáctica, aunque menos incisiva sobre la concepción. Así que no nos sirve. La acción de retroalimentación más pertinente es la B, porque lleva al estudiante a reconocer que el 1% se aplica sobre el agua dulce y por tanto no corresponde sumar 2,5% más el 1%. Bien, colegas, el propósito de este otro problema es determinar cuál pregunta evalúa mejor el indicador y emplea estrategias de cálculo para resolver problemas que involucren operaciones con expresiones porcentuales. Se busca que el estudiante calcule, compare e interprete porcentajes a partir de una tabla de frecuencias. Pero ¿qué es lo que dice el problema? Durante la preparación de una sesión de aprendizaje, un docente decidió utilizar los resultados de una encuesta hecha a 25 estudiantes del primer grado acerca de la cantidad de frutas que diariamente consume cada uno. Y en la tabla se muestran los resultados de la encuesta. A partir de los resultados de esta encuesta, el docente quiere formular una pregunta para recoger información acerca del indicador de evaluación. Emplea estrategias de cálculo para resolver problemas que involucran operaciones con expresiones porcentuales. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para recoger información de dicho indicador? La opción A, ¿qué porcentaje de los estudiantes son los que comen a diario más de 3 frutas? La opción B, con respecto de los que sí consumen frutas, ¿qué porcentaje constituye aquellos que comen a diario únicamente una fruta? Y la opción C, la cantidad de estudiantes que consumen a diario una o más frutas, ¿en cuántos puntos porcentuales supera a la cantidad que no la consumen? Muy bien, colegas, antes de pasar a analizar cada opción, es importante analizar qué es lo que pide el problema. El docente quiere formular una pregunta para recoger información acerca del indicador de evaluación. ¿Cuál es el indicador? El que está aquí marcado. Emplea estrategias de cálculo para resolver problemas que involucran operaciones con expresiones porcentuales. Emplea estrategias de cálculo. Bien, ¿qué es lo que nos dice la opción A? ¿Qué porcentajes de estudiantes comen más de 3 frutas? Bueno, más de 3 frutas, de acuerdo a la tabla que nos muestran, sería 4 o 5, ¿verdad? Y en cada uno de ellos solamente hay un solo estudiante, 1 y 1, o sea, 2 estudiantes. Si queremos verlo como porcentaje, vendría a ser el 8%. Pero aquí hay una limitación didáctica, solo exige un porcentaje simple a partir de total. No demanda contrastar ni operar con porcentajes, no hay composición, no hay comparación. Por lo tanto, no creo que nos sirva. La opción B, de los que sí consumen frutas, ¿qué porcentaje comen solo una fruta? Para esta opción podemos deducir quienes consumen más de una fruta, sería en total 19 estudiantes, ¿verdad? Los que comen una fruta serían 8, el porcentaje condicional sería 42,1%. Y la limitación didáctica aquí sería que active el cambio de base. Bueno, buen punto, pero no requiere operar entre porcentajes ni analizar diferencias o variaciones. Es un único cálculo, no hay más. Por lo tanto, tampoco nos sirve. La opción C nos dice la cantidad de estudiantes que consumen una o más frutas, ¿en cuántos puntos porcentuales supera la cantidad que no la consumen? Fíjense que aquí en la pregunta, solamente en la pregunta, ya está pidiendo comparar. Y acá tenemos como pertinencia que obliga a leer la tabla, calcular 2 porcentajes con la misma base y operar con ellos para obtener una diferencia porcentual. Esto moviliza de forma más completa el indicador, uso y operación con expresiones porcentuales y su interpretación. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Esta es la pregunta más pertinente porque exige calcular y comparar porcentajes, no solo un porcentaje aislado, e interpretar la diferencia en puntos porcentuales sobre la misma población. Muy bien, colegas, ya estamos avanzando. Si tienen alguna duda, no dejes de escribir en los comentarios para que pueda de alguna manera absolverlos. Este problema tiene como propósito elegir la acción pedagógica más pertinente para favorecer la comprensión de la notación científica, que los estudiantes comprendan qué es, por qué se usa, cómo se construye y cuándo resulta ventajosa, así como que puedan aplicar la notación
en contextos reales. Lo que dice el problema es que una docente busca promover el aprendizaje de la noción de notación científica en los estudiantes de tercer grado. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ese propósito? Opción A, proponer ejemplos de números expresados en notación científica y de la técnica de cómo se representan cantidades mediante esta notación. Luego pedir, aplicando dicha técnica, desarrollen ejercicios y problemas de distinta demanda cognitiva. La opción B, preguntar por lo que conocen acerca de la multiplicación y la división de números decimales por potencias de 10. Luego, indicar las características de un número expresado en notación científica y pedir que averigüen 10 ejemplos donde se haga uso de esta notación. Y la opción C, entregar textos con situaciones que involucran cantidades expresadas en notación científica. Luego preguntar por las características comunes de estas cantidades y por las ventajas de expresarlas en esta notación. Además, proponer problemas que involucren dicha notación. Pero, ¿qué es la notación científica? Es una forma de expresar números muy grandes o muy pequeños de manera concisa y conveniente. Se utiliza comúnmente en campos como la ciencia, las matemáticas, obviamente, y la tecnología, donde a menudo se manejan cantidades extremas. Un número en notación científica se escribe como el producto de un número, entre 1 y 10, llamado coeficiente o mantisa, multiplicado por una potencia de 10. Por ejemplo, el número 123 millones se puede escribir como 1.23 por 10 a la octava en notación científica. Muy bien, pero analicemos las alternativas. En la opción A, permite práctica y automatización de la conversión entre formas, pero tiene limitaciones. El enfoque mayormente procedimental y centrado en la técnica puede llevar a repetición de ejercicios sin asegurar comprensión conceptual, ni relación con contextos reales. Es apropiado para la fase práctica, pero no para iniciar la comprensión profunda de por qué existe la notación y cuándo usarla. ¿Qué dicen ustedes? ¿La desechamos? Ok. La opción B activa conocimientos previos relevantes, ¿no? Potencia de 10. Es útil para preparar al alumnado, pero se centra en un prerequisito algebraico, operaciones con potencias de 10, y en la recolección de ejemplos. Es más diagnóstico y menos orientado a la construcción de significado a partir de contextos auténticos. Puede quedarse en la superficie sin provocar comprensión conceptual ni discusión sobre ventajas y limitaciones. Tampoco nos sirve. La opción C promueve que el estudiante tenga el interés de averiguar en textos con situaciones que involucran cantidades expresadas en notación científica, es decir, facilita la motivación y la transferencia. Luego, preguntar por las características comunes de estas cantidades y por las ventajas de expresarlas en esta notación fomenta el pensamiento crítico sobre ventajas, simplicidad, comparación de órdenes de magnitud, facilidad para multiplicar o dividir y los límites, pérdida de precisión si no se expresa correctamente. Claro que tiene como limitación que requiere materiales y diseño de textos adecuados. En conclusión, la alternativa C es la más pertinente, aunque no necesariamente de mi agrado, y me imagino que el de ustedes tampoco, porque no solo enseña la técnica, sino que construye significado mediante contextos reales, discusión sobre características y ventajas y ejercicios aplicados. Esto desarrolla la noción de notación científica en sus dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal. Muy bien, colegas, este problema es un clásico. Siempre viene. El propósito es identificar la característica que mejor define la estimación, entendida como una habilidad matemática que permite valorar o aproximar un resultado numérico sin necesidad de cálculos exactos. ¿Qué es lo que nos dice el problema? La estimación es una habilidad matemática importante que consiste en valorar una cantidad o resultado numérico. Entre las siguientes características, ¿cuál corresponde a la estimación? La opción A generalmente se realiza a base de cálculo mental. Opción B, el valor asignado es preciso e indiscutible desde la perspectiva matemática. Y la opción C hace uso de fórmulas y cálculos para obtener resultados numéricos enteros. Bien, colegas, la estimación se diferencia del cálculo exacto porque busca un resultado aproximado.
Es útil para verificar la plausibilidad de un procedimiento, tomar decisiones rápidas o resolver problemas de la vida cotidiana. Pero analicemos rápidamente las opciones. La opción A generalmente se realiza a base del cálculo mental. Y esta es justamente la opción correcta, porque la estimación suele realizarse mediante cálculo mental, usando redondeos, aproximaciones y comparaciones rápidas. No requiere procedimientos largos, sino estrategias sencillas que permitan obtener un valor cercano al real. La opción B es incorrecta porque la estimación no busca exactitud ni un resultado indiscutible. Por el contrario, se caracteriza por ofrecer un rango o valor aproximado. Esta opción no nos sirve. Y por último, la opción C también es incorrecta. El uso de fórmulas y cálculos exactos corresponde a procedimientos matemáticos, no a la estimación. La estimación evita operaciones complejas, por lo tanto, no es lo que queremos. La característica que corresponde a la estimación es que generalmente se realiza a base del cálculo mental. Muy bien, colegas, no se vayan, ya falta poco y este problema es otro clásico. El propósito es determinar en cuáles de los conjuntos numéricos, enteros, racionales, irracionales o reales, la división cumple la propiedad de clausura, excluyendo el cero como divisor. ¿Se acuerdan de la propiedad de clausura? Pues vamos a verlo. Este problema nos dice que una docente pide que los estudiantes de cuarto grado determinen en cuál o cuáles de los conjuntos numéricos, enteros, racionales, irracionales o reales, excluyendo al cero como divisor, la división cumpla la siguiente propiedad. La propiedad de clausura se cumple cuando al realizar una operación matemática con dos números cualquiera que pertenecen a cierto conjunto numérico, el resultado de dicha operación es un número que siempre pertenece al mismo conjunto. 3 estudiantes contestan. ¿Quién responde correctamente? En la opción A, Carmen dice, en dos conjuntos, en el conjunto de números racionales y en el de números reales. En la opción B, Gloria dice, únicamente en el conjunto de números reales, no en los otros conjuntos numéricos mencionados. Y en la opción C, Marco dice, en el conjunto de números enteros, en el de los racionales, en el de los irracionales y también en el de los reales. Pero bien, ¿qué cosa es la propiedad de clausura? También es llamada propiedad de cerradura, ¿verdad? En matemáticas establece que un conjunto es cerrado bajo una operación si el número de aplicar esa operación a elementos del conjunto siempre resulta en un elemento del mismo conjunto. En términos más simples, si realizas una operación específica con números de un conjunto, el resultado sigue siendo un número de ese mismo conjunto. Entonces, ese conjunto cumple con la propiedad de clausura para esa operación. Pero bueno, si esta explicación ha parecido un trabalenguas, veámoslo con unos ejemplos. Si sumas dos números enteros cualesquiera, el resultado siempre será otro número entero, ¿no? Menos 5 más 3 es igual a menos 2. Y tanto menos 5, 3 como menos 2 son enteros. Por lo tanto, el conjunto de los números enteros es cerrado, pero para la operación de suma. En el caso de números racionales y la multiplicación, veamos un ejemplo aquí. Si multiplicas dos números racionales, el resultado siempre será otro número racional. Por ejemplo, 1/2 por 3/4 es igual a 3/8. Y tanto 1/2, 3/4 como 3/8 son números racionales. Por lo tanto, el conjunto de los números racionales es cerrado bajo la operación de multiplicación. Y así podemos utilizar otros ejemplos. Pero en resumen, la propiedad de clausura es una característica importante de muchos conjuntos numéricos y operaciones, indicando que una operación específica no saca el resultado del conjunto original. Aquí la operación es la división y se excluye la división por cero. Entonces, ahora sí, analicemos la respuesta. Si dividimos dos números enteros, aquí vamos a poner enteros, esto nos va a dar 2,5, que no es un entero, por lo tanto no cumplen clausura en la división. Y en los racionales, veamos, acá sí cumple, ¿verdad? 2/3 entre 5/7 nos va a dar 14/15. Por lo tanto, acá en los racionales sí se cumple. ¿Y qué pasa con los irracionales? Si dividimos el número pi entre el número pi, nos va a dar 1, ¿verdad? Y 1 no es un número irracional,
por lo tanto no cumplen clausura. Y los números reales, si yo tengo la raíz de 2 entre el número pi, el resultado sigue siendo un número real, por lo tanto en este caso sí se cumple la clausura, ¿verdad? Excepto obviamente al dividirlo entre 0, que esa fue la condición inicial. De acuerdo a esto, veamos lo que dice Carmen. En la opción A nos dice en dos conjuntos, en el conjunto de números racionales, si se cumple, y en el conjunto de números reales. Por lo tanto, esta es la opción correcta, ya que se cumple tanto en los racionales como en los reales la propiedad de clausura. En la opción B es incorrecto, limita indebidamente a solo los reales. Por lo tanto es una verdad a medias, no nos sirve. Y la opción C es incorrecto, incluye a enteros e irracionales, lo cual ya hemos visto que es falso. Muy bien colegas, espero que les haya gustado y los espero en el próximo video. No se lo pierdan porque va a estar de candela. Chao.